Buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la OBS del Ministerio. El día de hoy se desarrolla la capacitación anexo número 5, lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones, que tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para el registro y sustento de inversiones no previstas, considerando la modificación del anexo 5, lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones del PMI. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Nos acompaña esta mañana Catherine Laura, coordinadora de programación multianual de inversiones, Walber Calatayud, especialista en programación multianual de inversiones, y Oshin Retuerto, analista de programación multianual de inversión. Bien, damos inicio a la capacitación. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Francis. Buenos días a todos los operadores que asisten a esta presentación. Como lo indicó Francis, el objetivo era presentar las modificaciones que se han realizado al anexo 5, que son los lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones del PMI, que están próximas a su publicación. Sin embargo, queríamos adelantarles un poco de qué trataban estas modificaciones para que puedan tener claro cuáles son las reglas y los requisitos establecidos en esta modificación del anexo 5, que deberán ser considerados para la incorporación de inversiones no previstas a partir del periodo 2024. Nos encontramos ya en los últimos días del año, pero era importante iniciar con esta capacitación para que todos los operadores pudieran tener claro cuáles iban a ser los ajustes que van a realizarse en el anexo 5. Vamos a iniciar con la definición de inversiones no previstas. Siguiente. Las inversiones no previstas son aquellas inversiones, de acuerdo a lo que establece la directiva, viables o aprobadas, que se registran en la cartera de inversiones del PMI vigente luego de su aprobación, por la necesidad prioritaria de su ejecución. Eso quiere decir que hay que evaluar adecuadamente cuando se determina la incorporación de una inversión no prevista, considerando que existe esa necesidad prioritaria de incorporarla y que no puede esperar el siguiente proceso de programación, ¿no? Porque, como ustedes saben, cada año, durante el primer trimestre, realizamos el registro de la cartera de inversiones para los próximos 3 años, y en este periodo es donde todas las OPMIs deben identificar las inversiones que requieren incorporarse o registrarse en la cartera de inversiones. Es el periodo regular de programación. Puede existir, y sabemos que por la naturaleza de las inversiones podrían existir situaciones que ameriten o que nos obliguen a registrar una inversión que no ha podido ser prevista en el periodo ordinario de programación. Solo en esos casos es donde se debe incorporar estas inversiones, y a lo largo de la presentación vamos a alcanzarles algunas definiciones también de su clasificación. ¿Por qué se registran las inversiones no previstas? En algunos de los casos, porque se extiende la programación prevista, es decir, el periodo en el que había sido prevista su ejecución se alarga, ¿no? Por razones propias o factores propios de la ejecución de la inversión. Porque se requiere adelantar su ejecución. Existen inversiones que ya forman parte del PMI del año 2, el año 3, que no han sido incorporados en el año 1 por posiblemente no tener los recursos suficientes para ejecutarlos en el año 1, o porque así lo ha programado la entidad de acuerdo a su capacidad técnica para ejecutar inversiones. Sin embargo, en el proceso ya de ejecución de la cartera vigente se identifica la necesidad y también que se cuenta con los recursos disponibles para adelantarla. En ese caso también es posible generar la incorporación de la inversión no prevista. También porque no fue posible prever su programación en el proceso regular, ¿no? Como les decía al inicio, existe un proceso regular de programación en el primer trimestre, y lo que se espera es que en ese proceso las OPMIs, a través de todas las etapas de la programación multianual de inversiones, el diagnóstico de brechas, los indicadores, los techos que se le asignan, logre identificar una cartera de inversiones para los próximos 3 años, pero podrían haber situaciones que no se pudieron prever en este proceso regular, y esas son las que tendrían que incorporarse como inversiones no previstas. Siguiente. Vamos a revisar un poquito del marco legal que regula el tema de inversiones no previstas.
En primer lugar, el artículo 14.11 del reglamento del Decreto Legislativo 1252 señala que excepcionalmente la incorporación de inversiones no previstas en el PMI es registrada por las OPMI y es esta oficina o este responsable de la OPMI quien tiene que sustentar técnica y financieramente estas incorporaciones. Dichas inversiones deben estar alineadas a los criterios de priorización sectoriales aprobados y registrados en el PMI. La segunda disposición que regula el tema de inversiones no previstas se encuentra en el artículo 19 de la Directiva General del Sistema Nacional, que establece en su primer numeral que cuando los sectores GR o GL identifiquen inversiones viables o aprobadas que requieren ser programadas en el PMI, estas se incorporan en la cartera de inversiones del PMI del año en ejecución y o los años posteriores, en caso corresponda, ¿no? Siempre que se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto para el cierre de brechas prioritarias de la entidad. Asimismo, el artículo 19.2 establece que la OPMI de los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales registran en el módulo de programación multianual de inversiones las inversiones no previstas en la cartera de inversiones del PMI conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el anexo 5, que corresponde a los lineamientos para la modificación de la cartera de inversiones. En este caso, lo que vamos a desarrollar a continuación va a ser las modificaciones que se han realizado justamente a este anexo 5, que establece estos lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones. Finalmente, el artículo 19.3 establece que para las inversiones que se incorporan en el año en ejecución de la cartera de inversiones del PMI, la OPMI debe especificar el potencial financiamiento de la inversión que se propone incorporar. Esto porque es imprescindible que la inversión cuente con los recursos, no solamente para iniciar su ejecución, sino a lo largo de la ejecución hasta su culminación. Entonces, este tema del financiamiento es clave al momento de tomar la decisión de incorporar una inversión no prevista. Siguiente. En esta modificación del anexo 5, lo que se ha incorporado es una clasificación de las inversiones no previstas. A continuación vamos a mostrar cuáles son los tipos de inversiones no previstas que se pueden incorporar. Adelante. Se han clasificado las inversiones no previstas en 5 tipos. Y esto es justamente por la naturaleza o el motivo que genera la necesidad de incorporar estas inversiones. El primer caso está vinculada a la continuidad de la inversión. Existen inversiones que se encuentran en la fase de ejecución que estaban programadas en la cartera anterior, del año anterior, y que no se encuentran en la cartera vigente, porque probablemente en el periodo o en el mes que se realizó la programación, se estimaba que esta inversión iba a culminar en ese año, por lo tanto, no se consideró necesario programarla para el siguiente periodo. Sin embargo, en los siguientes meses, considerando el avance de la inversión y cualquier factor que haya influido en el cronograma de ejecución, se determina que la inversión va a continuar, requiere continuar en el siguiente año. Entonces, esto se identifica recién en el año vigente y, por lo tanto, considerando que esta inversión fue parte de la programación anterior y que la inversión se encuentra en ejecución, se incorporan en el PMI en el año vigente para dar continuidad a esa ejecución. Por lo tanto, la clasificación que le corresponde a estas inversiones que tienen estas características es el de tipo de continuidad. El segundo tipo de inversiones no previstas es el de ampliación. Y esto se da porque las inversiones que sí están programadas, ¿no?, en la cartera vigente, probablemente se estimó que su culminación podría ser en el año 1 o 2. Estas inversiones podrían estar viables, podrían estar en ejecución, no necesariamente tienen que estar en ejecución, pero son parte de la cartera vigente. Y en el ejercicio, ¿no?, se identifica que esta inversión no solamente requiere programación hasta el año 1 o 2, sino que se requiere ampliar. Y esto
también para ir en línea ya con la etapa posterior de formulación, programación y formulación presupuestal, donde se requiere asignar pues también los recursos en cada año que se requiere. Entonces, probablemente en este desfase entre el momento en que se registra la inversión en el PMI y el momento en el que se realiza la formulación presupuestaria, se identifica que la inversión requiere un año adicional de programación y en ese caso corresponde incorporar la inversión no prevista como ampliación. Para esto, previamente, se debe modificar el formato 8 de la inversión y así como el formato 12B, donde se evidencia pues esta ampliación del plazo de ejecución. En el caso, el tercer caso, que corresponde a las inversiones que se adelantan, es el tercer tipo de inversión no prevista y consiste en inversiones que son parte del programa multianual de inversiones que se encuentran registradas, pero están aún a partir del año 2 o el año 3 de la cartera de inversiones vigente. Y considerando que se cuenta con los recursos y la capacidad técnica para iniciar su ejecución, la entidad puede tomar la decisión de adelantar. Entonces son inversiones que son parte de la cartera vigente, pero por contar con los recursos necesarios y la necesidad de iniciar su ejecución, se adelantan al año 1. En este caso, también estamos hablando de inversiones que forman parte del PMI vigente. El cuarto caso corresponde a la migración de inversiones, que si bien ya veníamos trabajando con esta clasificación como inversión no prevista, mantiene todas sus reglas, pero va a corresponder a uno de los 5 tipos que se han identificado como inversiones no previstas. En este caso, las inversiones están registradas en la cartera de una entidad que requiere trasladarse a la cartera de inversiones de otra. Y esto podría ser porque va a participar también en la ejecución o el financiamiento, pero además existe un acuerdo de las partes. Es importante resaltar que para el caso de migración de inversiones, las partes que intervienen tienen que estar de acuerdo previo al registro de la inversión en el módulo de PMI. El último caso es el de las inversiones nuevas. Estas corresponden a inversiones que no se encuentran en la cartera vigente, ni en la vigente ni en la anterior. No han estado programadas y se requiere incorporarla para iniciar su ejecución. Esto debe considerar además el orden de prelación determinado en la cartera, teniendo en cuenta que cuando programamos una cartera y las inversiones que inician su ejecución o que se programan en el año 1, pues cuentan con los recursos y no de acuerdo al techo que se asignó para la programación, así como la APM, ¿no? Entonces cuentan con recursos y en este caso las inversiones nuevas no contarían con recursos, por eso que no se incorporaron. Podrían haber otras razones por las que se tomó la decisión de no incorporarlas o simplemente porque no se identificó la necesidad de programarla. Sin embargo, para incorporarla ya al PMI vigente es necesario presentar todo el sustento técnico que más adelante vamos a ver a detalle que requiere la incorporación de una inversión nueva. Es importante también mencionar y resaltar que incorporar una inversión nueva tiene una responsabilidad no solamente de la OPMI, sino también del órgano resolutivo. Y para esto es importante asegurar que se cuente con los recursos, no solamente para iniciar su ejecución en el año vigente, sino también para darle continuidad a la inversión. Entonces, recomendamos evaluar muy bien la decisión de incorporar una inversión nueva, ¿no? Asegurando que se cuenten con los recursos necesarios para la ejecución de la inversión hasta su culminación. La incorporación de inversiones nuevas no amerita ni sustenta la demanda adicional de recursos al Tesoro Público. Cuando una entidad toma la decisión de incorporar una inversión no prevista es porque ha evaluado que cuenta con los recursos de la entidad para ejecutar. Siguiente. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para la incorporación de las inversiones no previstas. Siguiente. En este flujo estamos mostrando 6 pasos que vendría a ser el procedimiento para incorporar una inversión no prevista. El primero es identificar la necesidad de registrar la inversión, ¿no? Con todas las consideraciones que hemos mencionado anteriormente.
El segundo es verificar si esta inversión, de acuerdo a la clasificación que tiene, es decir, el tipo de inversión no prevista que es, cumple con los requisitos establecidos para su incorporación. El tercer paso es recopilar toda la información de la inversión y para ello es necesario coordinar con la UEF o UEI según corresponda. El siguiente paso ya vendría a ser la elaboración del informe técnico, que es el que sustenta la incorporación de esta inversión, considerando los requisitos establecidos para el tipo de inversión que vamos a incorporar. El siguiente paso es, ya teniendo toda la información de la inversión y habiendo elaborado el informe técnico, se registra la inversión en el módulo de programación multianual de inversiones. Finalmente, se sube en el mismo módulo el documento de sustento de la inversión no prevista. Es importante mencionar que a partir del año 2024, las inversiones no previstas se van a incorporar no en el banco de inversiones, sino en el módulo de programación multianual de inversiones. Hasta la fecha se venía registrando la migración de inversiones en el módulo de PMI y las otras inversiones no previstas en el banco de inversiones. A partir del año 2023, todas las inversiones no previstas que se van a incorporar en el PMI se van a registrar en el módulo de programación multianual de inversiones. Y a lo largo de esta sesión les vamos a dar algunas pautas para realizar ese registro. Adelante, Francis. Agradecemos a Catherine y Laura por la exposición. El siguiente expositor es Walber Calatayud, especialista en programación multianual de inversiones. Vamos a precisar ahora los actores clave, actores involucrados. Siguiente, por favor. En primer lugar, en la entidad que está interesada en incorporar esta inversión no prevista, tenemos al responsable de la OPMI, que de acuerdo al marco normativo vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es el responsable de la fase de programación multianual de inversiones. Esto quiere decir que cualquier modificación y registro a la cartera de inversiones del PMI aprobado de la entidad está bajo su responsabilidad. Sobre esa base, igual para el caso de la incorporación de inversiones no previstas, tiene que haber un adecuado centro técnico y coordinación con la unidad formularia y la unidad ejecutora, correcto. Y esto es una característica que debe reflejarse a nivel de los tres niveles de gobierno, tanto a nivel de los sectores, gobiernos regionales y gobierno local. Asimismo, un actor clave en la oficina de presupuesto o la entidad que haga sus veces. Recuerden que uno de los requisitos para poder incorporar una inversión como no prevista es la opinión respecto de la disponibilidad del presupuesto para que se pueda culminar esta inversión. Y a nivel del Ministerio de Economía, como actores participantes de este proceso, tenemos los especialistas de inversión pública, ¿no? Más conocidos como IP, de los Conectamed, que están en posición para brindar capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales. Asimismo tenemos, ¿no?, especialistas de asistencia técnica de inversiones, ¿no?, más conocidos como ATI, que igual están encargados de brindar la capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales. Y sobre esa base, sobre ese primer nivel de atención, ya de requerir algunas otras consultas que no pueden ser atendidas o resueltas a nivel de los EIP o los ATI, en los Conectamed, estamos los especialistas del equipo de programación multianual de inversiones de la DGPMI, quienes estamos realizando el seguimiento y evaluación de este proceso, ¿no?, para poder atender y resolver estas consultas y siempre pues ver los mecanismos que permitan hacerlo un proceso mucho más fácil y sencillo para los operadores. Siguiente, por favor. Igual, ¿no? Es importante que tengamos claro cuáles son los requisitos según el tipo de inversión no prevista. Como ya comentó Catherine y Laura, son 5 tipos de inversiones no previstas. Para el caso de continuidad, que entendemos es una inversión que estaba en la cartera del PMI y por alguna razón no se programó, básicamente se debe sustentar la información de la inversión que se incorpora. Se entiende que esta inversión, al haber estado en la cartera, ya sustenta, ¿no?, la contribución al cierre de brechas, alineamiento y planeamiento estratégico, ¿no?, principalmente. Igual sustentar la razón de por qué no se programó la inversión, ¿no?, más aún si es que esta inversión ya estaba, repito, considerada anteriormente la cartera y estaba en ejecución. Y finalmente la opinión favorable de la oficina de presupuesto, lo que haga su vez la entidad respecto a los recursos con que se cuentan para culminar la inversión, ¿correcto? No solo los recursos para ejecutar en el año fiscal, ¿no?, sino para culminar la inversión. En el caso de las inversiones no previstas de ampliación, de igual forma un sustento de información de la inversión que se incorpora, porque como esta ampliación, esta inversión está en la cartera. Igualmente ya pasa el filtro de contribución al cierre de brechas,
alineamiento de planeamiento estratégico, ¿no? Los criterios de priorización, ¿no? Entre otros, digamos, que se establecen en el marco de nuestro sistema. Asimismo, debe actualizar el formato 8A, 8B, 8C, ¿no es cierto? El formato 8 en general, las secciones de formato según la etapa que se encuentre. Y la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, la que hago sobre este también respecto a los recursos, lo repito, para poder culminar la inversión, no solo recursos para ejecutar en el año fiscal en curso. Para el caso de las inversiones no previstas que buscan adelantar, ¿no? Es decir, es una inversión que estaba programada seguramente el año 2 o 3, si buscamos adelantar al año 1, obviamente igual el sustento de la información de la inversión que se incorpora, ¿no? El sustento de los recursos por asignar a esta inversión no afecte a otras inversiones en la fase de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a adelantar la ejecución de esta inversión, no debería afectar yo los recursos que se han asignado a otras inversiones que han sido priorizadas, ¿no? Obviamente, si bien hay un marco legal que establece cada año la ley de presupuesto respecto a modificación a nivel funcional programático para inversiones, ¿no? Obviamente debería estar adecuadamente sustentado, ¿no? En los recursos que yo le asigno. Normalmente esto debería estar considerado para cuando tenemos un crédito presupuestal, es decir, más recursos a lo que ya nos asignaron, ¿no? No sería justificable quitarle recursos a otra inversión que cierra brechas, que cumple con los criterios de priorización, ¿no? Para poder, digamos, adelantar la ejecución de otra inversión. Igualmente, la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, lo que hace sobre esto respecto nuevamente de los recursos para lograr culminar la inversión. En el caso de las inversiones no previstas por migración, tiene que estar el sustento de la información de la inversión que se incorpora, que debe sustentar el marco normativo que sustenta la migración, ¿correcto? Recordemos que toda entidad pública, dependiendo del nivel de gobierno, tiene determinadas competencias y funciones. Y esto la pueden visualizar en el anexo 2, clasificado de responsabilidad funcional de la Directiva General de nuestro sistema, porque si bien existe este procedimiento de migración, una entidad no podría migrar una inversión sobre la cual no tiene competencia para ejecutar. Digamos, migro una inversión de saneamiento, agua potable, alcantarillado, de un gobierno local provincial hacia el gobierno regional, que no tiene competencia, ¿correcto? Igual hay que sustentar los documentos o convenios respectivos que sustenten la migración de la inversión. Obviamente esto tiene que ver con los arreglos institucionales para que esté adecuadamente sustentado, ¿no? Y para que ante cualquier acción de control se pueda establecer que ha sido un proceso concertado, ¿no? Consensuado, articulado entre las entidades. El reporte del cambio de unidad formuladora y ejecutora de corresponder, ¿no? Si va, sobre el caso si es una migración total o es una coejecución, habría que ver el caso. El sustento de que los recursos por asignar a las inversiones no previstas no afecten a otras inversiones, correcto. Nuevamente acá la idea es que si voy a migrar, yo tengo que tener ya los recursos para poder ejecutar esta inversión. Normalmente la idea sería pues que tenga un crédito presupuestario. Y la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto nuevamente sobre los recursos para culminar la ejecución de esta inversión. Finalmente, en el caso de las inversiones no previstas nuevas, es decir, que nunca estuvieron en la cartera de inversiones del PMI de ninguna entidad, porque el caso de migración es una inversión que estaba en la cartera de otra entidad que pasa a otra entidad. Por lo tanto, esta inversión por migración igualmente debe haber cumplido con los criterios de contribución al cierre de brechas, alineamiento de planeamiento estratégico, cuando menos, ¿no? Los criterios de priorización y seguramente calidad de la inversión pública. En el caso de la nueva inversión, como no ha estado en ninguna cartera, tiene que sustentarse primero el servicio que será atendido con la inversión y su importancia respecto a otros servicios. Recuerden que en el caso de los niveles de gobierno regional y local, a diferencia de los sectores, existe un primer paso que es la priorización de servicios para luego hacer la priorización de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas entidades han establecido cuál es la prioridad de los servicios que en el marco de sus competencias y funciones ellos van a atender, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, agua potable y alcantarillado. En segundo lugar, educación. En tercer lugar, salud. En cuarto lugar, transporte. Sobre esta priorización de servicios, ellos priorizan sus inversiones. En ese sentido, yo voy a incorporar una nueva inversión, debo sustentar ese servicio que será atendido con la inversión. Segundo, debemos sustentar que los recursos para asignar a esta inversión no prevista que se incorpora no afecten otras inversiones en fase de ejecución. Igualmente, la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto y un reporte que muestre el impacto de la incorporación de la inversión en los montos programados de la cartera de inversiones. Este reporte, existe ya un modelo que se está trabajando instructivo del anexo 5. Es decir, sobre el anexo 5 que establece los lineamientos para incorporar inversión no prevista, estamos desarrollando un instructivo que se va a publicar ya a partir de los primeros días del próximo año, en el cual va a haber un modelo del reporte, ¿no? Que muestra este impacto, porque la incorporación de una inversión nueva no solo afecta el año fiscal en curso, ¿no? Y los recursos, sino que va a tener un impacto en los recursos que se requieren para
para ejecutar inversiones en los siguientes años, digamos, en todo el horizonte que dure la ejecución de esta inversión. Es una inversión que yo voy a demorar 3, 4 años en ejecutar, ya me impacta en ese horizonte, porque son recursos que yo voy a requerir y que me van a afectar los techos presupuestales que anualmente asigna el Viceministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto Público en el marco de la programación presupuestaria multianual, ¿no? Correcto, entonces es importante que se visualice ese impacto, toda vez que ustedes saben que año a año no es que los recursos aumenten, los recursos para inversión en general aumenten, ¿no? Y en general los recursos públicos. Por el contrario, dependiendo cómo va el ciclo de la economía, puede haber periodos simplemente en que hasta los recursos presupuestales a las entidades se puedan recortar. Entonces, es importante evaluar este impacto. Siguiente, por favor. Muy bien. El plazo de ejecución. Siguiente. Teniendo en cuenta que las inversiones no previstas tienen una naturaleza de excepcional, ¿correcto? Es decir, hay una excepcionalidad, no es concebible que las inversiones no previstas se puedan incorporar durante todo el año, como un punto de partida. Tienen una naturaleza excepcional, deberíamos nosotros evaluar estrictamente su uso como una herramienta que dispone el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para la fase de programación multianual, ¿no? Entonces, sobre esa base, para poder incorporar estas inversiones, deberíamos tener en cuenta, sobre todo para la inversión nueva, uno, el cronograma no solo que yo tengo establecido para ejecutar la inversión, ¿no? Que obviamente lo tenemos a partir del cronograma de ejecución del expediente técnico aprobado, ¿no? Sino también todos los actos preparatorios, ¿no? Para que yo pueda tener el proceso de selección, ¿no es cierto? Y dar la buena pro para que ya esta inversión pueda tener un contratista para que se pueda ejecutar. En el caso de que se vaya a ejecutar por la ley de contratación del Estado u otro régimen de contratación. Y en el caso de la administración directa, igual, ¿no? Porque para que yo pueda ejecutar una obra por administración directa, obviamente con la justificación y el marco legal del caso, yo también tengo que poner acciones previas, ¿no? Por ejemplo, contratar al inspector de obra, ¿no es cierto? Tengo que contratar al personal, tengo que proveerme de materiales. Entonces, hay una serie, digamos, de actos previos que se requieren y todo eso debe estar programado y considerado como parte del cronograma, digamos, para la ejecución de la inversión que yo tengo que evaluar. Sobre esa base, digamos, que yo ya me encuentro, ¿no? En el mes de octubre, o ya día 1 de octubre, por ejemplo, y yo quiero incorporar una inversión no prevista, yo tendré que ver. Y voy a ejecutar por ley de contratación del Estado, tengo que hacer un proceso de selección, dependiendo del monto, ¿no es cierto?, de la inversión del proyecto, podría hacer una licitación pública, yo estoy hablando de entre 60, a veces hasta 90 días, ¿no? Dependiendo, hay observaciones, impugnaciones, ¿no? Entonces, sobre esa base yo debiera prever, entonces, digamos, estoy yo al 1 de octubre, muy riesgoso, de repente yo puedo incorporar una inversión, de repente no voy a lograr suscribir contrato, menos aún poder certificar, comprometer de vengar al menos el adelanto directo, el adelanto material. Entonces, todos esos aspectos tienen que considerarse para que yo pueda establecer un plazo, un límite, digamos, para incorporar la inversión no prevista, lo que técnicamente sea posible desarrollar por la entidad, ¿correcto? Sobre esta base sí somos muy claros en que si bien puede haber una presión de parte del órgano resolutivo de la entidad, el análisis que prima para incorporar una inversión no prevista es un análisis técnico sobre la realidad y la oportunidad digamos, de incorporar la inversión no prevista. Pero ¿cuál es el objetivo de la inversión no prevista? Hemos dicho desde la lámina 1 y lo ha señalado Catherine Laura, es que la inversión se ejecute, ¿correcto? El objetivo es que la inversión se ejecute para que por eso yo la incorporo. Entonces, si del análisis técnico que yo hago no va a ser posible que esta inversión se ejecute o hay un elevado riesgo, debiera yo tener en cuenta. Porque además recuerden que en el caso de inversiones no previstas nuevas, efectivamente van a cambiarnos las metas y objetivos, ¿no? El cierre de brechas, necesariamente esto lo va a tener que aprobar el órgano resolutivo, no solo el OPM. Recuerden que el OPM solo aprueba los cambios en el PMI que no afecten los objetivos y metas del cierre de brechas. Que cambian estos objetivos y metas del cierre de brechas, ya esto lo aprueba el órgano resolutivo. Entonces, ténganlo en cuenta. Sí, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Adelante, Francis. Agradecemos a Walber Calatayud por la exposición. Continuamos con la exposición a cargo de Oshin Retuerto, analista en PMI. Adelante, Oshin. Muchas gracias, Francis. Primeramente, buenos días a todos. Continuando con la exposición, en este apartado haré una explicación de cómo realizar el registro de una inversión no prevista en el aplicativo informático. Siguiente, por favor. Primeramente, como bien lo mencionó en las primeras láminas, ahora el registro de la inversión no prevista se realizará en el módulo de programación multianual de inversiones, al cual
podrá ingresar a través del portal institucional del Ministerio de Economía o mediante el siguiente enlace. Una vez que se ingresa, el usuario va a visualizar la pantalla principal, donde deberá completar el usuario, la contraseña e ingresar el texto que se muestra en el código de la imagen y finalmente dará clic en el botón ingresar. Siguiente. Una vez que ingresa al módulo con el usuario y contraseña, le mostrará la siguiente pantalla. El registro de la inversión no prevista va a estar habilitado para el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Para iniciar con el registro de la inversión, debe desplegar el botón Inversiones no previstas y deberá realizar clic en la opción Solicitud. Tener en cuenta que solo se registran las inversiones dentro de esta opción Solicitud, dado que la opción de registro es para poder visualizar aquellas inversiones que requieren alguna validación. Siguiente, por favor. Vamos a ver de los 5 tipos cómo hacer el registro. Empecemos con el registro de inversión no prevista de tipo nueva. Para el registro deberá seleccionar en el menú desplegable denominado registrar y seleccionar la opción nueva, tal como se ve en la imagen, ¿no? Siguiente, una vez que da a la opción nueva, el aplicativo le va a mostrar la siguiente pantalla, ¿no? En la cual va a poder visualizar 5 secciones. Primeramente, para poder realizar la búsqueda de la inversión, tendrá que registrar el código único en el campo donde dice buscar y va a consultar. Una vez que consulte, en la primera sección se va a mostrar los datos de la inversión. Una vez que se muestra estos datos, son los datos que no van a poder ser editados, pues son los datos que provienen de los diversos registros, ¿no?, que ha realizado en inversión, ya sea el formato 5, 7, 8, 9 o 12, ¿no?, dentro del banco de inversiones. Luego está la sección 2, donde para este caso de tipo nueva debe calcular el puntaje, a la vez debe seleccionar la identificación de la inversión y el programa presupuestal. Luego tendrá que hacer el registro en la sección 3, donde deberá seleccionar la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. En la sección 4, los 3 primeros campos que señalan son datos informativos que no podrán ser modificados. Luego podrá registrar la fecha prevista de la inversión, así como la programación. Tener en cuenta que si la inversión se encuentra en ejecución, la fecha de inicio de ejecución no es modificable porque esta mostrará el mes y año en el que se realizó el primer devengado. En caso la fecha de fin de ejecución previsto tampoco podrá ser modificado o actualizado. Esto, si se requiere ser actualizado, deberá ser en el formato 8, ¿no? En caso no cuente con estos formatos, deberá hacerlo en este apartado, ¿no?, en este módulo. Y finalmente, en la sección 5 deberá digitar el sustento, ¿no?, así como el número del documento y subir el documento de sustento que sustenta, ¿no?, el registro de este tipo de inversión. Y finalmente, dará finalizar y podrá realizar el registro. Tener en cuenta que si se registra una programación cero en el año 0, no hay programación en el año 0, esta tendrá que ser validado por la DGPMI. En caso contrario, la inversión no requerirá ninguna validación. Siguiente lámina. Ahora veamos para el registro de inversión de tipo adelantada. De igual forma, al desplegar, vamos a la opción registrar y seleccionamos la opción adelantar inversión, tal como se muestra en la imagen. Luego de presionar esta opción, siguiente, vamos a visualizar, siguiente lámina, vamos a visualizar, igual vamos a tener los mismos campos o secciones que el registro de una inversión nueva, ¿no? Pero en este caso también realizamos la búsqueda. En la primera sección nos muestra los datos de la inversión, pero ya en la segunda sección, que son los detalles de la inversión, dado como esta es una inversión adelantada, no se va a poder calcular el puntaje porque ya vienen del proceso de programación, pero sí podrá actualizar lo que es la identificación de la inversión y el programa presupuestal. De igual manera, en la sección de datos complementarios, podrá agregar la modalidad de ejecución y el fuente de financiamiento. Y en la sección 4, va a visualizar o también va a poder modificar según corresponda la fecha de inicio a fin y así también tendrá que realizar la programación, ¿no?, teniendo en cuenta que es obligatorio para este tipo de inversión programar en el año 0. Y finalmente deberá registrar también el sustento y subir el documento que sustente dicha
incorporación, ¿no? Finalmente dará finalizar y culminará con el registro. Siguiente lámina. Ahora veamos cómo hacer el registro de un tipo de inversión de continuidad. De igual forma, nos vamos a la opción registrar y ahora ya seleccionamos la opción de continuidad, ¿no? Siguiente lámina. También nos va a mostrar las 5 secciones que ya hemos visto, donde que realiza la búsqueda, y una vez que realiza la búsqueda se muestran los datos de la inversión, y en este caso también va a tener que actualizar el puntaje de la inversión, y también podrá actualizar, ¿no?, la identificación de la inversión y el programa presupuestario. En la sección 3 también podrá agregar la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. En la sección 4 también de corresponder va a poder modificar la fecha de inicio-fin de la inversión, ¿no? Así también tendrá que realizar la programación teniendo en cuenta que es obligatorio programar en el año 0, ¿no? Y finalmente deberá digitar también el sustento y subir el documento que sustente dicha incorporación. Y finalmente dará en finalizar. Seguimos, siguiente lámina, con el siguiente tipo. De igual forma, para el registro de inversión no prevista de tipo de ampliación, nos vamos a la opción registrar y seleccionamos la opción ampliación. Siguiente lámina, el cual también nos va a mostrar las mismas secciones que ya hemos ido mencionando. Siguiente lámina. Ya en el cual, de igual forma, realizamos la búsqueda de la inversión que queremos incorporar. Se nos muestra la información de la inversión. En el cálculo, en este caso no se va a poder actualizar porque ya vienen los datos de la programación. Podemos actualizar la modalidad o agregar la modalidad de ejecución y fuente de financiamiento en la sección 3, y en la sección 4 de corresponder se va a actualizar la fecha de inicio o fin, ¿no? Y también se realizará la programación teniendo en cuenta que se debe programar en el año 0 y 1, esta debe ser mayor a 0, ¿no? O caso contrario, que en el año 0, 1 y 2 sea mayor que 0 la programación. Finalmente deberá digitar el sustento, así como subir el documento, ¿no?, que sustente dicha incorporación de este tipo. Finalmente dará finalizar y culmina con la incorporación. Siguiente lámina. Ahora veamos el registro de inversión de tipo migración. En este caso de la migración, como ya lo han venido haciendo, la OPMI solicitante deberá seleccionar en el menú, tal y como hemos estado viendo, en la opción registrar y seleccionar la opción migración. Y siguiente lámina. De igual forma, se nos va a mostrar las 5 secciones que ya hemos venido mostrando, en la cual va a tener que realizar la búsqueda de la inversión. Se nos va a mostrar los datos de la inversión. En la sección 2 no podrá actualizar el puntaje porque ya viene del proceso de programación. Y en la sección 3 podrá agregar la modalidad o actualizar la modalidad de ejecución o fuente de financiamiento. Y en la sección 4 de corresponder va a poder actualizar, ¿no?, la fecha fin de inicio, como ya lo habíamos mencionado, en los formatos que corresponda, o en caso no tenga ninguno, lo hará en este módulo, ¿no? Y tendrá que realizar la programación según lo ha coordinado. Finalmente, deberá digitar el sustento y subir el documento de sustento, ¿no? Y dará finalizar y culminará con la incorporación de la inversión tipo migración. Siguiente lámina. Una vez que ha finalizado este tipo de inversión, el aplicativo, como esta inversión requiere la validación de la OPMI solicitada, así como la de la DGPMI, el aplicativo le va a redireccionar a la pantalla inicial, donde deberá dirigirse a la inversión donde ha culminado con el registro, y en la columna opciones deberá dar clic en el botón tal como se muestra en la imagen, y para poder enviar la solicitud a la OPMI solicitada. Una vez que realice clic a esta solicitud, a este botón, el aplicativo le va a mostrar un mensaje, ¿no?, de confirmación, en el cual indica que la migración se solicitó correctamente, donde deberá dar clic en el botón aceptar, y con eso finalizará la solicitud de la migración a la OPMI solicitada. En la siguiente lámina vamos a ver cómo la OPMI validará la migración, ¿no? Ya cuando la migración le llega a la OPMI solicitada, este deberá desplegar el botón de inversiones no previstas y elegir la opción registro.
En el criterio de búsqueda de tipo de inversiones debe seleccionar migraciones y debe dar clic en ese botón y buscar, ¿no? Va a buscar y se le va a mostrar la tabla de resultados. En la columna ahí va a buscar la inversión que le han solicitado, va a tener que descargar de manera obligatoria el informe técnico para que pueda visualizar el sustento, y luego en la columna opciones va a dar clic el botón de ojito que es ver para que inicie con la validación, ¿no? Una vez que da clic a se le va a abrir una pantalla de evaluación en la cual debe registrar, ¿no?, el resultado de la validación, para lo cual debe dar clic en el botón validar o rechazar según la revisión que haya realizado y crea conveniente, ¿no? Una vez culminado el registro de la validación, el aplicativo mostrará un mensaje de confirmación. Finalmente, una vez aceptada, ya si la OPMI solicitada ha aceptado, ha validado que está correcto esa solicitud, esa inversión pasará para ser validado por la DGPMI para que se culmine con la migración. En ese caso ya la DGPMI hará la validación o el rechazo y esa validación o rechazo se podrá visualizar en la misma opción de registro y ya en el estado aparecerá, ¿no?, validado ya por la DGPMI. Siguiente lámina. La validación por la DGPMI también corresponde a aquellas inversiones nuevas que tienen programación cero, que no tienen programación en el año cero, ¿no? Y para poder ver estas inversiones que requieren validación, también deberá desplegar en el botón de inversiones no previstas y en la opción registro, ¿no? Y ahí el aplicativo le va a mostrar toda la lista de inversiones en una tabla, las cuales va a poder filtrar, o sea, requiere validación. Eso sería todo. Gracias. Doy el pase a Francis. Agradecemos a Shin Retuerto. La siguiente expositora es Catherine Laura. Gracias, Francis. Simplemente para ya culminar con la presentación, les queremos alcanzar algunas recomendaciones de este proceso de inversiones no previstas. Si bien no es un proceso nuevo, lo conocen todos, de acuerdo a la evaluación y a la estadística que se ha realizado a las incorporaciones de inversiones no previstas en los ejercicios anteriores y en el actual, se ha determinado la necesidad de hacer una clasificación por tipo y también diferenciar los requisitos para cada uno de ellos, tal como lo han visto a lo largo de esta presentación y también lo puedan apreciar en el anexo 5 próximo a publicar con estas modificaciones. Entre las recomendaciones que nos gustaría alcanzarles tenemos las siguientes. Tengan en cuenta que el registro de una inversión no prevista debe realizarse solo cuando es una inversión de necesidad prioritaria y no se puede esperar al siguiente proceso de programación para su registro en el PMI. Es importante también recomendar que la OPMI, en coordinación, ¿no?, con la Oficina de Presupuesto la que haga sus veces, asegure que se cuenta con los recursos para la ejecución de la inversión, no solamente para el año en ejecución, sino también para la continuidad en los siguientes años hasta su culminación. En este caso, lo que se debe tener en cuenta es, si bien la entidad podría tener un recurso para iniciar la ejecución o el expediente técnico en el año vigente, tiene que hacer también una evaluación si contará con los recursos de acuerdo a los techos que le asignan a la entidad en los siguientes años para la continuidad de la ejecución. Es importante que la OPMI establezca una coordinación adecuada y oportuna con la UEF y UEI previo al registro de la inversión. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando la OPMI ya se encuentra en registrando la inversión, se encuentra con algunas restricciones, como por ejemplo que el costo no está actualizado, que el plazo de ejecución no se encuentra actualizado o cualquier otro dato de la inversión. Entonces, antes de proceder con el registro, debe validar con la UEF o la UEI, de acuerdo al nivel de avance de la inversión, toda la información necesaria que se requiere y la que se debe actualizar. Verificar que se cumple con los requisitos establecidos para la incorporación, evitando observaciones en acciones de control posterior. Y a esto nos referimos con observaciones que podrían recibir de la Contraloría General de la República, ¿no?, que es el ente rector de control, que realiza acciones justamente para verificar el cumplimiento de estos requisitos. Es importante también mencionar
que las bases de datos de la incorporación de inversiones no previstas, de acuerdo a la clasificación y a los requisitos de cada una, va a ser compartida con la Contraloría General de la República, ¿no?, para que puedan hacer justamente estas acciones de control posterior. Otra recomendación, al momento de ejecutar una inversión, tener en cuenta no solo el plazo para la ejecución, lo mencionó Walber como parte de la presentación de los requisitos. Se debe también tener en cuenta el plazo de los actos preparatorios para su ejecución. Hemos estado en el proceso de consistencia hasta el día de ayer, hasta el día 27, y nos causaba mucha sorpresa y también un gran signo de interrogación las consultas que algunos operadores realizaban respecto a si ya podemos incorporar inversiones no previstas. Entonces, en el equipo reflexionábamos un poco y decíamos, ¿y para qué incorporarán una inversión no prevista a 2 o 3 días de culminar el año? O sea, muy difícilmente pensar en que van a culminar la inversión. Quizás podría entenderse si es una inversión que está por liquidar y requiere hacer un gasto adicional que no había estado previsto y para la liquidación requieren incorporar la inversión. Quizás solamente podríamos pensar en esa casuística, pero sí hemos recibido muchas consultas y con preocupación lo menciono para que también puedan evaluar este caso, ¿no?, de incorporar una inversión en los últimos meses, el último trimestre y más aún la última semana del año. Tendría que tener un sustento realmente que lo justifique. Una recomendación adicional es que la incorporación de una inversión no prevista se realiza bajo responsabilidad de la OPMI y el OR y no debe generar una demanda adicional de recursos al Tesoro Público. Entonces, la recomendación es que puedan evaluar la disponibilidad de recursos para la incorporación y que incorporar una inversión no prevista que ya se encuentra luego en el siguiente año se va a encontrar en ejecución, no será un sustento para demandar mayores recursos al Tesoro Público. Y esto es también de acuerdo a las coordinaciones que se vienen realizando con la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, finalmente, para redondear un poco la idea de las recomendaciones, es muy importante que la OPMI pueda sustentar adecuadamente la incorporación de las inversiones no previstas, pero además prever que la entidad cuenta con los recursos para ejecutar la inversión en el año vigente y su continuidad hasta su culminación. Por mi parte, eso ha sido todo. Agradecemos la asistencia de las personas que están en esta capacitación y doy pase a Francis para la parte final. Adelante, Francis. Agradecemos al panel de expositores. Ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes. La primera pregunta es, ¿hay un instructivo actualizado para el registro de inversiones no previstas? Gracias, Francis. Sí, hay un instructivo que se va a publicar junto con el comunicado de la actualización del anexo 5, que los vamos a hacer llegar a todos nuestros operadores a través de esos correos electrónicos que se encuentran registrados en nuestra plataforma. Gracias. La siguiente pregunta ¿es posible modificar los presupuestos de los proyectos de inversión? Bueno, esta pregunta no está muy clara, pero voy a suponer que se refiere a si se pueden modificar los montos programados en el PMI de una inversión. La incorporación o el registro de inversiones no previstas no implica modificaciones en montos si es que estas inversiones ya se encuentran programadas. Como ustedes saben, si hubiera alguna variación en el monto a ejecutar que difiere de lo que se ha programado, no va a ser una restricción. El PMI para lo que sirve es para poder prever los recursos que requiere una entidad para ejecutar su cartera de inversiones y asignarles el techo, ¿no?, que luego se lo dan en la APM ya para la parte de formulación, programación y formulación presupuestaria. Entonces, si existe alguna variación en montos de inversiones que ya se encuentran programadas, no se requieren modificar y es más, no se podrán modificar a través de una inversión no prevista. Pero si la pregunta se refiere a si se pueden modificar presupuestos de proyectos que ya se encuentran en ejecución y estas modificaciones son presupuestales, sí se pueden hacer modificaciones presupuestales de proyectos en ejecución, pero estos se hacen bajo los lineamientos establecidos
por la Dirección General de Presupuesto Público, quien ejerce la rectoría en este sistema administrativo. Adelante, Francis. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede realizar incorporación de inversiones no previstas durante el proceso de registro de la cartera y consistencia? Gracias, Francis. En el anexo 5 anterior se había estipulado una restricción respecto al registro de inversiones no previstas durante los procesos de registro de cartera y consistencia, básicamente por un tema operativo, pero también de consistencia de lo que se está programando. En esta modificación del anexo 5 se ha dejado se ha suspendido esa restricción, porque esto, la decisión de incorporar y en qué momento incorporar una inversión va a ser estrictamente de responsabilidad de la OPMI. Lo que sí les recomendamos es que si es que ustedes ya están en un proceso de programación o consistencia, que van a cerrar y van a aprobar un documento, van a gestionar la aprobación de esta programación con un acto resolutivo de su OR, pues no sería dable que pasen unas horas de que han cerrado el sistema, incorporen una inversión que evidentemente va a cambiar la programación que ustedes están registrando. Entonces, deben tener en cuenta pues, que esos registros de inversiones no previstas también tienen que estar alineadas a lo que el OR está aprobando a través del proceso de registro de cartera o las consistencias. Básicamente es esa recomendación. O lo otro que ocurre es que ya culminaron de registrar sus inversiones, ya el aplicativo ya priorizaron las inversiones y ahora están a la espera de subir el documento de aprobación. ¿Y qué ocurre? Que algunas oficinas de presupuesto rebajan los saldos presupuestales o los montos, el PIN de algunas inversiones, que estas rebajas de PIN generan saldos pendientes o saldos en inversiones para programar, y esto pues va a hacer de que requiera una actualización de los montos que ya han programado. Entonces, y además va a generar un impedimento de continuar o subir el documento de aprobación porque hay inversiones que se han actualizado. Entonces, la recomendación aquí es que previo al proceso o durante el proceso de registro de cartera y consistencias, pues puedan tener una coordinación preliminar con sus UF y UEI para también identificar todas esas necesidades de incorporación de inversiones no previstas para que se realicen previo al cierre de su programación o consistencia. Gracias, Francis. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es, para gestionar la incorporación de inversiones no previstas en el año de ejecución de la cartera, ¿es necesaria la disponibilidad de recursos que aseguren el financiamiento de la elaboración del expediente técnico? No por lo menos. No por lo menos la ejecución del expediente técnico, sino la disponibilidad de recursos que aseguren la ejecución de la inversión en el año vigente, porque lo están incorporando. Si lo están incorporando en el año vigente es porque van a ejecutarlo en ese año. Y para los siguientes años, pues tiene que haber un compromiso de la Oficina de Presupuesto de priorizar los recursos para dar continuidad a esa inversión. Entonces, se tiene que asegurar que se cuente con recursos para la ejecución de toda la inversión hasta su culminación. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es, si se registra una inversión no prevista en el programa multianual de inversiones solo para la elaboración del expediente técnico y luego busca financiamiento para la ejecución física, ¿se tiene que notificar a la Contraloría si el costo total de inversión supera los 5 millones, pero solo se ha programado el costo para la elaboración del expediente técnico? Gracias, Francis. Con lo que señaló Catherine, recordemos que el objetivo de incorporar una inversión como no prevista es lograr su ejecución. Su ejecución no solo es elaborar el expediente técnico, sino también la ejecución física, porque lo que buscamos siempre es que se pueda brindar el servicio público a la población, ¿correcto? Más aún cuando tengamos presente que uno de los requisitos para incorporar la inversión no prevista es el sustento de la disponibilidad de recursos para la ejecución. Y hemos dicho, no solo para elaborar el expediente técnico, no es más, el objetivo no es incorporar la inversión para luego con un expediente técnico en brazo buscar financiamiento. Bajo esa lógica, al final podría ser que 4 años de gestión de un alcalde o de un gobernador regional solo tenga puro expediente técnico y no hay ningún servicio que sea la población. Y en el caso de si la inversión tiene un costo total que supera los 5 millones, está claro que es responsabilidad de la entidad considerar el costo del control concurrente, ¿no? Y coordinar con la Contraloría General de la República de acuerdo con las normas sobre dicha materia. Ya está establecido que toda aquella inversión
o gastos de bienes y servicios, ¿no?, que superen los 5 millones, está sujeto a control concurrente, ¿no? Y sobre esa base ya hay una directiva que deben tener en cuenta las entidades, los 3 niveles de gobierno, para proceder a cumplir con dicho marco normativo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué en el módulo de programación multianual de inversiones no figura la opción inversión no prevista? Correcto. Como lo señaló Catherine, a partir del 2024, en los primeros días, se va a publicar la modificación del anexo 5, su instructivo, y va a ser el comunicado. Entonces, a partir de que tengamos este marco legal habilitante, es que se va a proceder a incorporar como una de las herramientas del módulo de PMI la opción de incorporación de inversiones no previstas. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede realizar incorporaciones para iniciar solo elaboración del expediente técnico y luego buscar financiamiento para la ejecución física? Ya hemos señalado anteriormente, tanto acá, ese no es el objetivo de incorporar una inversión. Hay que cautelar que se obtenga todos los recursos para poder ejecutar esta inversión y brindarle el servicio público a la población. Gracias. La siguiente pregunta es, si mi inversión ha sido programada como inversión no prevista en el presente año, se encuentra consistenciado automáticamente el monto para el año 2024 con un monto cero, ¿se podrá programar como inversión no prevista para el 2024 con un monto mayor? Gracias, Francis. Es importante resaltar que cuando se incorpora una inversión no prevista, ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades en esta presentación, pero necesitamos reforzar esa característica, es que se debe contar con los recursos no solamente para la ejecución de la inversión en el año en curso, sino también para la continuidad de la inversión en los siguientes años hasta su culminación. Entonces, si han incorporado una inversión no prevista en el presente año y no han contemplado cómo se va a financiar la continuidad de la inversión en los siguientes años, entonces evidentemente no están cumpliendo con los requisitos para su incorporación. Incorporar una inversión ahora y ver o buscar después el financiamiento es incumplir el requisito en el cual se establece que se debe contar, ¿no?, con un documento de la oficina de presupuesto que asegure que se cuenta con los recursos. Entonces, indicar que van a buscar el financiamiento de otra entidad para la continuidad de la inversión es evidentemente el incumplimiento de esa disposición. Entonces, si la inversión no prevista además debería contemplar los montos asignados ya en el proyecto de ley. Si estamos en proceso de consistencia, vamos a suponer en el proceso de consistencia con el proyecto de ley, ya se tiene determinadas cuáles son las inversiones que van a recibir recursos en el proyecto de ley y bueno, finalmente se va a ratificar en la ley de presupuesto. Entonces, la incorporación de las inversiones debería estar alineada a esta asignación en el proyecto de ley y también la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, si incorporo una inversión no prevista este año con el monto que voy a ejecutar en este año y no tengo recursos para el siguiente año, entonces también estamos incumpliendo la disposición de la disponibilidad de recursos. Pero si por otro lado la entidad tiene previsto, no sé, supongamos, incorporar saldos de balance, recursos directamente recaudados, algún recurso que va a incorporar en su presupuesto institucional y ese es el sustento para la incorporación de inversión no prevista en el año, por ejemplo, 2024, que no tiene monto en el proyecto de ley, entonces tendría que esperar al año 2024 para hacer la incorporación en ese año. Eso es todo, Francis. Gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta mañana. Francis, sí, si me permites, mientras van llenando el cuestionario, unas recomendaciones finales, indicar que el instructivo y la modificación del anexo 5 se van a publicar. Una vez que estén publicados, se van a remitir, como siempre, toda modificación de norma a través de sus correos electrónicos, el instructivo del mismo modo, y se va a emitir también un comunicado, pues justamente formalizando la modificación del anexo 5 y alcanzando el instructivo a todos nuestros operadores, tanto de sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas. Recomendamos que lean con mucho detenimiento el instructivo porque es una plataforma que se ha modificado para
el registro de inversiones no previstas no tiene las mismas características que tenía en el banco de inversiones y están alineadas pues justamente a los requisitos que se han establecido en el anexo 5. Entonces, invocamos a todos ustedes que puedan leerlo con mucha paciencia y detenimiento y puedan aplicarlo pues ya en un registro efectivo a fin de evitar incidencias que muchas veces corresponde a una mala aplicación de la operatividad del registro, ¿no? Entonces, recomendamos mucho eso y cualquier otra consulta que ustedes tuvieran en el transcurso del proceso, pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo pmi@mes.gov.p. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenos días, hasta pronto.